Buenos días, este es un pequeño tutorial para la semana 25 de Comunicación, quinto grado de Educación Secundaria en el marco de Aprendo en Casa, Conciencia Ambiental en el Perú. Esta es una contextualización de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca. Te saluda el profesor Elías Arce. No olvides cuidarte del COVID-19 siguiendo todos los protocolos de seguridad, pues cuidándote tú, cuidas a tu familia. Nunca está más prevenir antes que lamentar. El propósito de esta semana 25 es que tú logres elaborar y publicar un artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental en tu localidad. Para lograr ese propósito vamos a desarrollar dos actividades. En la primera actividad planificaremos y redactaremos nuestro artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental de tu localidad basándonos en los insumos que realizamos en la semana anterior, la semana 24, es decir, tus fichas mixtas. En la segunda actividad, revisaremos y escribiremos la versión final de nuestro artículo de opinión y el reto será que lo publiquemos en un fanzine. Primero, para desarrollar esta actividad necesitamos que tengas a la mano tus útiles de escritorio y te ubiques en un espacio tranquilo donde puedas trabajar sin ser interrumpido. Recuerda desarrollar esta actividad con mucho entusiasmo y creatividad, pues esta se basa en un problema que es complejo de resolver y nos referimos a la contaminación ambiental. La semana pasada tú ya viste en las lecturas que desarrollaste las acciones que están tomando nuestras autoridades. En esta semana seguiremos reflexionando en la misma situación significativa, en el video que observamos en donde gracias al COVID-19 algunos de los problemas medioambientales habían menguado, es decir, disminuido. Tú habías respondido estas preguntas y habías asumido una postura al respecto. En esta oportunidad vas a seguir defendiendo tu postura. ¿Estás listo para asumir este nuevo desafío? ¡Empecemos! Actividad número 1. Planificamos y redactamos un artículo de opinión que promueva la conciencia ambiental en tu localidad. Esta actividad está basada en la guía de comunicación de quinto de secundaria de la semana 25. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar este texto que te estoy mostrando, que es el texto que has leído tú la semana pasada, en el cual como actividad se te pidió ubicar las partes que aquí ya están identificadas, como por ejemplo la postura, los argumentos y la conclusión. Además, en este texto nosotros tenemos subrayado, resaltado con amarillo, algunas palabras que estoy subrayando. Estas palabras son las que el autor ha considerado como términos importantes o imprescindibles en cada uno de los párrafos para que le den a conocer la idea principal, es decir, ha realizado su subrayado. También, aparte de esto, nosotros podemos observar que hay algunas palabras que están con letras rojas, ¿verdad? Estas palabras son los conectores. Entonces, nosotros vemos que en todos los párrafos el autor ha identificado diferentes conectores textuales. ¿Y por qué? Porque estos conectores textuales nos van a dar mejor unidad a nuestro texto y mejor coherencia. ¿De acuerdo? Si te fijas, los está utilizando para hacer sus ejemplos o para fundamentar sus ideas. Este es un ejemplo claro de cómo puedes tú desarrollar un texto identificando las partes como se te solicitó la semana pasada. Recuerda que este es un artículo de opinión y hemos identificado sus elementos. Recordemos brevemente que un artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo cuyo objetivo es expresar el punto de vista del autor, con argumentos fundamentados que lo respalden. La finalidad es que oriente la opinión del lector y lo persuada de acuerdo a lo que está solicitando en su texto. Al ser un texto argumentativo, el artículo de opinión tiene la misma estructura, es decir, la postura, los argumentos y el cierre. En la postura, como tú ya sabes, es el punto de vista o la actitud u opinión que quiere defender el autor. Esta opinión va a ser defendida con los argumentos, que son un conjunto de datos específicos o fundamentados en algún estudio, que van a respaldar esta postura. Y finalmente nosotros tenemos el cierre, que es el resumen general de todo nuestro artículo de opinión. Si deseas más información sobre el artículo de opinión, puedes encontrarlo en el video tutorial de la semana 11, donde hay conceptos generales, o en el video tutorial de la semana 12, donde también, aparte del artículo de opinión, tenemos alguna información sobre los conectores que te servirán para poder elaborar tu artículo de opinión de mejor manera. En esta semana 25, el reto que se nos propone es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se practican en tu localidad que preservan o contaminan al ambiente? ¿Y dónde vamos a responder a esta pregunta? Dentro de nuestro artículo de opinión, el cual estará fundamentado y tendrá sus argumentos de acuerdo a la información de la semana pasada y a la información que tú adecúes esta semana. Además,
la guía de la semana 25 nos da los siguientes criterios para mejorar nuestra producción de textos. El primero es adecuar nuestro artículo de opinión al propósito comunicativo que deseemos comunicar. El segundo, elegir estratégicamente el registro formal o informal de acuerdo al público que nosotros vamos a tener. Luego vamos a ordenar nuestras ideas para evitar repetirlas o olvidarnos quizás alguna idea que hayamos tenido anteriormente. Esto es parte del borrador. Vamos a establecer también relaciones lógicas utilizando conectores. Para eso te recomiendo el video tutorial de la semana 12. Además, algo muy importante, no olvidemos los recursos ortográficos como son los puntos, las comas, que nos sirven para dar énfasis a nuestras palabras y para separar nuestras ideas. Nosotros permanentemente estaremos evaluando nuestro artículo de opinión, porque recuerda que un artículo o un texto cualquiera nunca está terminado, sino siempre está en proceso. Para la evaluación más adelante te daré algunos insumos. Y finalmente vamos a determinar si los recursos ortográficos que estamos utilizando y el vocabulario que utilizamos es pertinente a la situación que estamos haciendo y al público que nos estamos dirigiendo. Para que elabores tu artículo de opinión, vamos a recordar brevemente el proceso de producción de textos, con sus 3 momentos básicos: planificación, textualización y revisión, en el ejemplo que estamos desarrollando sobre la contaminación ambiental. Entonces, dentro de la planificación, como primer punto, lo que vamos a hacer es responder estas 3 preguntas que nos van a centrar en el tema de forma más específica. Estas preguntas se basan al recurso 3 de la semana 25 que te he enviado al WhatsApp, si es que gusta revisar para más detalles. Segundo, vamos a completar este esquema donde responderemos estas 4 preguntas. ¿A quién estará dirigido tu artículo de opinión? ¿Cuál es el propósito de tu texto? ¿Dónde buscarás información para elaborar tus argumentos? ¿Y qué lenguaje utilizarás? Estas preguntas nos ayudarán a ubicarnos más detalladamente en lo que vamos a desarrollar en nuestro artículo de opinión. Y finalmente, como tercer punto, vamos a elaborar un esquema, tomando en cuenta la estructura del texto argumentativo. Es decir, vamos a colocar nuestra postura, que ya sabemos que es la idea que vamos a defender. Vamos a defenderla con nuestros argumentos, que es la segunda parte. Y finalmente, llegaremos a una conclusión en donde resumiremos todo el texto. Para continuar realizando tu actividad, puedes seguir este esquema del cuadro o puedes seguir este esquema un poco más detallado que está en el recurso 1 de la semana 25, en donde nosotros ya tenemos identificado por párrafos la postura, los argumentos, que en esta oportunidad son 2 párrafos, un argumento en cada párrafo, y la conclusión. Puedes utilizar este esquema. Veamos un ejemplo. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo del medio ambiente, el bien común, que es el título que ha colocado a su artículo de opinión, y tenemos brevemente nosotros aquí la postura. Puede ser algo sencillo y breve. Tú puedes alrededor, con conectores, colocar más información que respalde esto, o puedes definir mayormente el contexto en la postura. Los argumentos, como tú verás, son sencillos. Uno es que las personas echan desperdicios en las calles, y el otro es que usar bolsas de tela o canasta para las compras hace que utilicemos menos bolsas de plástico. La información adicional que tú coloques y que vas a hacerlo con conectores, como son luego, además, pero, que nosotros ya hemos visto en la semana 12, si no te acuerdas, revísalo, te van a ayudar para justificar y fundamentar la postura que anteriormente hemos mencionado. Y finalmente tenemos la conclusión, que resume todas las ideas generales. Hasta allí habríamos planificado todo nuestro artículo de opinión. Ahora vamos a textualizar nuestro artículo de opinión, es decir, todo lo que hemos realizado en la planificación hasta el esquema lo vamos a unir y vamos a escribir nuestro primer borrador respetando la estructura anteriormente. Luego que nosotros hemos terminado de elaborar nuestro primer borrador, lo vamos a leer nuevamente para buscar quizás algo que nos llame la atención o que quisiéramos corregir, y vamos a pedir que un familiar o nuestro docente de comunicación lo pueda revisar usando el recurso 2. Y el recurso 2 nos referimos a este documento. En la actividad 2 revisaremos y escribiremos la versión final de nuestro artículo de opinión y lo trataremos de publicar en un fansite. Para revisarlo, lo primero que tienes que hacer es verificar la evaluación que hizo tu familiar o el docente. Es decir, revisar los comentarios que te dieron y, de acuerdo a esos comentarios, realizar las correcciones que tú consideres necesarias y pertinentes. No todo lo que te dice el docente o tu familiar lo vas a corregir, sino lo que tú consideres pertinente para mejorar. Una vez que has corregido, puedes volver a leer tu texto y responder estas preguntas que te muestro en estos 2 cuadros. Estas preguntas todas tienen que darte por respuesta sí. Si es que en algún momento te diera por respuesta no, tienes que reformular lo que has hecho en tu borrador y modificarlo para que te dé como respuesta sí.
¿De acuerdo? De la misma forma en estas preguntas de adecuación, coherencia y cohesión. La respuesta tiene que ser sí, pero no solamente por responder, sino porque esté en el texto escrito lo que nos están preguntando. ¿Me dejo entender? No te desanimes, tú puedes lograrlo. Hasta aquí la revisión. Luego de realizar la revisión respectiva, vamos a escribir la versión final de nuestro artículo de opinión siguiendo las sugerencias y los cambios que consideremos necesarios. Podemos agregar imágenes relacionadas al tema y no olvides colocar tus nombres y apellidos al final o al inicio, porque tú eres el autor de este artículo de opinión. Finalmente lo vamos a publicar en un fanzine. Pero, ¿sabes lo que es un fanzine? A continuación, conozcamos alguna información más sobre este interesante tema. Un fanzine es una revista de fanáticos, pues deriva de dos términos, fan, que significa aficionado o fanático, y magazine, que significa revista. Esta revista de fanáticos o aficionados es elaborada por ellos mismos. Esto lo veremos dentro de sus características principales, pues se considera como una forma alternativa de comunicación, en donde lo realizan los aficionados y ellos mismos lo editan, de acuerdo a sus posibilidades. No es necesario basarse en un formato exclusivo. Te puedes expresar en un fanzine con mucha naturalidad y utilizando un lenguaje de acuerdo al público y al tema que vas a desarrollar. Puedes incluir en tu fanzine fotografías, dibujos, infografías, todos los elementos que tú consideres que se relacionen al tema que estás desarrollando. No importa si no son lo mismo, pueden ser diferentes y variados. Pues dentro del fanzine encontramos diversas temáticas y diversos tipos de publicaciones. El fanzine puede incluir cualquier tipo de creación. Las partes principales del fanzine son la portada, que es la representación gráfica, es decir, es una carátula. Nosotros luego de la portada podemos tener un sumario, que es la relación del contenido, o sea, lo que tiene nuestro fanzine, que contiene nuestro fanzine. A continuación nosotros vamos a colocar un editorial, que va a ser para una descripción de manera general al tema y el contenido del fanzine. Y luego vamos a colocar las secciones, que son de acuerdo al autor o al tema que vas a desarrollar. Finalmente, algunos consejos para elaborar nuestro fanzine es que el tamaño puede ser variado. No olvides dejar volar tu imaginación y sé tú mismo. Disfruta crear tu fanzine y compartirlo. Aquí te muestro algunos fanzines en fotografía. Tú si buscas en internet encontrarás muchos ejemplos sobre este tema y formas de crearlos, sobre tamaños, diseños. Solamente recuerda que el fanzine es una revista y el tamaño o el diseño que le quieras dar tú depende de ti, porque tú eres el que va a expresarse en ese fanzine. Solamente recuerda tener los elementos básicos que te mencionamos anteriormente. Finalmente, las evidencias a presentar en esta semana 25. La primera evidencia es la planificación de tu artículo de opinión, es decir, las respuestas de estas preguntas y el esquema de tu artículo de opinión. La segunda evidencia es el borrador de tu artículo de opinión. La tercera, el producto final, en el que puedes variar la tipografía textual, es decir, el tamaño y tipo de letra, o agregar alguna imagen. Y la cuarta es la publicación de tu artículo de opinión en un fanzine. El fanzine no es necesario que sea del tema que estamos desarrollando, sino de cualquier tema. Recuerda que nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Hasta una próxima oportunidad. Y no olvides cuidarte del COVID, desinfectándote y siguiendo todos los protocolos de seguridad. Recuerda que cuidándote tú, cuidas a tu familia y cuidamos a nuestra sociedad. Hasta una próxima oportunidad.